Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de la semana de CP Noticias. Estamos en vivo en la pantalla del canal Cooperativo, estamos en nuestro canal de YouTube, también en CPTV Canal 2, para compartir toda la información. Si les parece, empezamos a desandarla a través de los títulos de lo más importante de esta jornada. Gatillo fácil, 1000 muertes en la era Milei. Según un informe de la Correpi, en 2 años de gestión de Javier Milei se registraron más del 10% del total de muertes en manos de las fuerzas de seguridad a lo largo de 43 años. Desde el regreso de la democracia hubo 10.000 asesinatos por gatillo fácil y 1.000 solo en los últimos 2 años. Alerta por el vaciamiento de ANSES. El gobierno nacional avanza con un plan de retiros voluntarios en ANSES. Los trabajadores denuncian que detrás de la medida hay despidos encubiertos y lo que se busca es vaciar el organismo. Hoy renunció el director nacional, Fernando Bearzi. Tránsito. Más de 40.000 infracciones constatadas. En el año 2025 subieron 60% las constataciones de infracciones de tránsito en la ciudad de Santa Rosa con respecto a 2024. El juez de falta César Ortiz dijo que la RTO ha tenido un papel fundamental. CFK declaró en Comodoro Pi. En el marco de la denominada causa de los cuadernos, la expresidenta declaró de manera presencial en los tribunales de Comodoro Pi. La titular del PJ dijo que no hay un solo testigo que haya declarado en su contra y arremetió: me puedo morir presa, pero créanme que esto se va a terminar. Como repasábamos en los títulos, hoy Cristina Fernández de Kirchner dejó su domicilio, donde está cumpliendo prisión domiciliaria por la causa vialidad, y fue a los tribunales de Comodoro Pi, citada por la justicia a declarar. Fue acompañada por gran parte de la militancia, que luego la esperó nuevamente en su departamento de Constitución, en San José 1111, la recibió y le dio un caluroso saludo allí. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner declaró hoy en esta causa, denominada causa de los cuadernos, y criticó fuertemente al Poder Judicial. Habló también de un manejo criminal en los expedientes judiciales y dijo que había en esta causa específica prácticas absolutamente mafiosas. Apuntó contra el juez fallecido Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes vinculó directamente con las irregularidades en la tramitación de causa sensible. Más mafioso no se consigue, fue una de las frases que deslizó la expresidenta de la Nación. Fue la primera de los 86 imputados que deberán declarar en el proceso, que investiga un presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos vinculados a la obra pública durante los gobiernos del kirchnerismo. Entre los acusados hay exfuncionarios y empresarios en una causa que se convirtió en uno de los expedientes de mayor impacto de los últimos años. Como decíamos, en el egreso a su hogar, donde cumple prisión domiciliaria, allí en Constitución, en la calle San José 1111, fue recibida y escoltada por una importante cantidad de militantes que la vitorearon, la aplaudieron y le gritaron mientras ingresaba nuevamente a su edificio. ¿Qué les parece si escuchamos algunos de los fragmentos, algo de lo más destacado de lo que mencionó en su escueta declaración la presidenta del Partido Justicialista y expresidenta de la Nación en 2 oportunidades? Me parece sinceramente un gran disparate esta causa. Me gustaría que alguien pudiera vincular hechos funcionales a lo que se describe. Me gustaría que me dijeran dónde está ese dinero. Me gustaría que me dijeran cómo fue que me pagaron, que me dieron, cómo fue. No cosas al voleo. Y sobre todo, ¿es creíble? No voy a hablar de la adulteración de los cuadernos, porque eso se va a tratar seguramente durante el juicio. No voy a hablar de que hasta el que los tenía, un tal Bacigalupo, en otro juicio se comprobó que también había metido mano él en los cuadernos. De la literatura, que en uno aparece García Márquez y en otro... en fin, no voy a hablar, todo eso se va a demostrar, pero realmente es posible esta instrucción y esta acusación realizada por prácticas mafiosas como fueron las que llevaron adelante Bonadío y Stornelli. Y Stornelli hoy sigue siendo fiscal federal de la Nación. Realmente nada de esto contribuye a mejorarle la vida a los argentinos, seguramente que no, ¿no?
Y vamos a escuchar otro fragmento de lo que decía hoy Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Pi, bien temprano en la mañana, cuando contestó acerca de por qué ella no iba a responder preguntas. Dijo que lo va a hacer cuando la justicia avance en las causas que tiene el expresidente Mauricio Macri y cuando cite a algunos funcionarios. Mencionó al actual ministro de Economía, Luis Caputo, en causas como la investigación que se cajoneó sobre el préstamo que pidió cuando fue ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2018. Pensar en responder preguntas el día que algún fiscal, algún juez cite a Mauricio Macri para hablar de los parques eólicos que duerme el sueño de los justos también acá en Comodoro Pi. O también algún fiscal cite a alguno de los, porque yo hablé de la obra pública y hablé de los gastos y de las inversiones que se hacen en materia de salud. ¿Sabe dónde están las cifras más brutales en finanzas en el Banco Central y en el Ministerio de Economía? Con los préstamos, con las comisiones de las emisiones de deuda. Fíjese que no hay absolutamente una sola causa por la deuda del Fondo Monetario. No sabemos dónde se fueron 20.000 millones de dólares entre el préstamo y la entrega del gobierno. Ahí no se sabe absolutamente nada. Bueno, el día que llamen a algún ministro, al Toto Caputo o alguno de esos, a declarar ante la justicia por lo que hicieron, ese día les voy a contestar preguntas. Pero hasta ese día, permítanme no formar parte de este circo. Muchas gracias, señores. Interesante informe es el que va a presentar en pocos días más la Correpi en relación a las víctimas del gatillo fácil desde el regreso de la democracia, ¿sí? Desde el 83 hacia acá. Y en el desglose de esos datos, charló con nosotros María del Carmen Verdú, que es la titular de la Correpi, hay un dato bastante interesante y bastante llamativo que tiene que ver con la cantidad de víctimas de las fuerzas federales luego de tantos años, desde el 83 hacia acá. 1.000 de los 10.000 casos que tiene registro la Correpi, 1.000 se dieron en estos 2 años del gobierno de Javier Milei. Este informe surgió a partir de una situación concreta que se dio en el año 1996, cuando en ese momento el presidente Carlos Menem y el ministro de Interior, que tenía en ese momento las funciones de seguridad como supervisor de las fuerzas de seguridad federales, frente a la requisitoria periodística respecto de denuncias que veníamos haciendo desde Correpi, de casos de gatillo fácil, de muertes bajo custodia y de otro tipo de hechos represivos que causaban la muerte de personas, contestó: no hay gatillo fácil, lo que hay es noticia fácil, o sea, la culpa era de ustedes, de las comunicadoras y comunicadores, de los trabajadores y trabajadoras de prensa, y dijo la misma frase que pronunció Videla cuando le preguntaron sobre los desaparecidos y desaparecidas. ¿Dónde están los nombres? Entonces, una compañera nuestra, fundadora de la organización, tuvo la idea de decir, bueno, nos piden los nombres, hagamos el listado, elaboremos un informe, no solo con los casos en los que Correpi interviene, porque son en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense o el resto de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos militancia, sino de todo el país, de toda la información a la que podamos acceder. A partir de ese momento empezamos a sistematizar esta base de datos donde registramos todos los casos de muertes que se producen por intervención directa del aparato represivo estatal en circunstancias en que la muerte no tendría que haber ocurrido. Esa base de datos fue creciendo a lo largo de estos 30 años y hoy registra más de 10.000 casos, o sea, desde el fin de la dictadura cívico-militar eclesiástica a principios de enero de 2026, que es cuando hicimos el corte, porque obviamente había que ingresar el texto a imprenta, sistematizar los datos, así que llegamos hasta los primeros días de 2026. Ese informe registra 10.081 casos. De ese total, y acá viene el dato que verdaderamente nos preocupa y nos debe ocupar en materia de lo que tenemos que hacer para tratar de resistir esta situación, el 10%, más de 1.000 casos, corresponden a estos últimos 2 años de gestión de Javier Milei, Patricia Bullrich y sus aliados y compañía. Esto es impresionante, incluso
a nosotros y nosotras, que estamos ya un poquito acostumbradas a estar contando muertos, como nos dicen a veces, a lo largo de tantas décadas, nos impresiona porque estamos en un promedio de 42 muertes por mes a manos de las fuerzas de seguridad, de la mano naturalmente del conjunto de políticas represivas que vienen caracterizando a esta gestión y que nosotros definimos como un verdadero cambio de régimen con destrucción de derechos y de garantías y una reforma estructural profunda del conjunto del aparato estatal y en particular de su aparato represivo. La cantidad de casos, y esto lo vamos a ver muy claramente el jueves cuando presentemos el informe, en estos 2 años supera ampliamente cualquier gestión anterior. Es impresionante. Vamos a compartir información vinculada a ANSES porque en el día de hoy, en la tarde de hoy, renunció el tercer titular del ANSES en la gestión de Javier Milei. Fernando Bearzi renunció hoy de manera indeclinable. Esto lo dio a conocer el Ministerio de Capital Humano y esta noticia nos da pie para hablar de lo que está pasando en el organismo, donde el gobierno nacional ha abierto, como en muchos otros organismos estatales, un plan de retiro voluntario. Bueno, estuvimos charlando con Leonardo de la Iglesia, que es uno de los trabajadores de ANSES, que nos contó detalles acerca de este plan que está llevando adelante el gobierno nacional y cuál, de acuerdo a lo que entienden los trabajadores, es el plan que tiene el gobierno de Javier Milei con este plan de retiro voluntario justamente. Hace un tiempo ya que ANSES venía amagando con el retiro voluntario. En algún momento se plasmó en el portal que nosotros tenemos de internet. Después se retiró, después hubo muchas idas y venidas con esto. Bueno, finalmente nosotros teníamos la información ya hace algunos días. A partir de hoy está en el portal el retiro voluntario para los empleados de ANSES. Nosotros creemos que estos retiros forman parte de una serie de despidos, en este caso encubiertos, porque bajo el manto de una decisión personal del compañero de tomar el retiro, finalmente lo que quiere esta patronal es vaciar el organismo, sobre todo de la capacidad operativa en esta primera instancia, retirando o despidiendo encubiertamente a los compañeros con más experiencia, pero bueno, finalmente sabemos que la idea y el objetivo es en el corto plazo despedir o limpiar la planta de trabajadores del ANSES entre unos 2.000 y 2.500, lo que por supuesto nos pone en alerta casi permanente para cuidar y defender los derechos de los trabajadores, ¿no? La verdad es que nosotros, haciendo una ronda de charla con algunos compañeros, ninguno estaría de acuerdo con tomar el retiro. Nosotros tenemos una población de empleados entre 40 y 50 y bueno, definitivamente a ninguno le conviene retirarse del trabajo a esta edad porque obviamente para la jubilación falta mucho tiempo, ¿no es cierto? Y en el contexto de país que vivimos, donde se pierden más de 160 puestos de trabajo por día, donde el privado está cerrando, donde se está achicando permanentemente el Estado, no hay un horizonte claro para poder ir a trabajar. Empiezan a notar ese vaciamiento en no sumar gente, en tal vez quienes se jubilan no son reemplazados. No, claramente los que se han jubilado no han sido reemplazados. Esta administración solo ingresó 300 personas en áreas ejecutivas, jefes, pero operadores no. ¿Aumentaron la necesidad, digamos, la demanda? Bueno, asignación por hijo y demás. Claramente, la asignación por hijo es una demanda muy grande en este momento. Lo que pasa es que eso es un trámite automático. Quien venía del empleo formal de cobrar SUAF pasa automáticamente a cobrar asignación universal. En el peor de los casos tienen que venir a las oficinas a actualizar datos. Pero esto es así. Y lo que se ha incrementado mucho, no solamente en Santa Rosa, sino que me parece en todas las oficinas del país, es el fondo de desempleo. La gente es despedida de su trabajo y viene aquí a cobrar el fondo. La idea clara que tiene este gobierno, según la información que maneja nuestro gremio, es el despedir el 20% de la planta. Serían aproximadamente entre 2.000 y 2.500 trabajadores. Y se da en un contexto muy complicado, porque nosotros como gremio hemos pedido ya presentaciones formales de apertura de paritaria desde el inicio de la gestión, y lo único que hemos recibido, como lo mencionaba en el día de ayer el secretario general del gremio, Fabián Montaño, es silencio. Lo que también, obviamente, nos indica que el plan de vaciamiento es como pensamos. ¿Se analiza alguna medida de fuerza?
Bueno, estamos trabajando en eso. Hubo una medida muy interesante que los 4 gremios que representan los empleados de ANSES la semana pasada se reunieron, unificaron por lo menos un documento en común, rechazando por supuesto la reforma laboral, la apertura de paritarias, repudiando los despidos, con lo cual esto nos da la pauta de que organizados vamos a tener más fuerza en la lucha frente a lo que pretende la patronal. Momento de irnos a la primera pausa en este CP Noticias de martes, con la promesa, por supuesto, de que nos queda mucha información por compartir. Quédense que ya venimos. Continuamos en la pantalla del canal Cooperativo, continuamos con este CP Noticias de martes y hoy a la mañana lamentablemente se confirmó la 8ª víctima del siniestro vial en nuestra provincia en lo que va del 2026. Una persona falleció luego de un choque en la zona del Bajo Giuliani, aquí en uno de los ingresos a Santa Rosa, sobre la ruta nacional 35. Justo ayer les mencionábamos que en el informe que Estrellas Amarillas presentó, un informe estadístico de los siniestros viales en la provincia en los últimos 5 años, marca a la ruta nacional 35 como uno de los principales focos del conflicto, ¿sí? Fue un dato que le aportaron y que le entregaron ayer al gobernador de la provincia, Sergio Silioto. Bueno, en este caso, un hombre de unos 70 años circulaba a bordo de un auto de marca Volkswagen de color blanco por la ruta 35 en sentido norte-sur. Por causas que todavía incluso se tratan de establecer, perdió el control, se despistó, salió de la cinta asfáltica y chocó contra una hilera de árboles sobre la banquina. Lamentablemente, después de ese choque, el único ocupante del auto perdió la vida en el momento, más allá del trabajo de la policía, de bomberos, del servicio de emergencias médicas y de la división de accidentología. Están realizando, y lo hicieron en toda la jornada, los investigadores las pericias pertinentes para establecer la mecánica del siniestro y llevar adelante las actuaciones judiciales correspondientes bajo la intervención de la Fiscalía de turno. Y vamos a hablar ahora del tránsito en la ciudad de Santa Rosa porque hay datos que ha aportado el juez de faltas, César Ortiz. Recordamos que hay un pedido para que vaya a comparecer y a declarar ante el Consejo Deliberante por las fotomultas, porque hay algunas cuestiones, les contábamos la semana pasada, que del bloque de Unión Cívica Radical está pidiendo que vaya para explicar algunas cuestiones de la mecánica, de cómo llegan las fotomultas, de cómo se computa el monto que uno debe pagar de acuerdo a la velocidad por la que pasa, por los radares y demás. Pero en este sentido habló con nosotros César Ortiz en relación a cómo se ha incrementado en el último año 2025 la constatación de las infracciones de tránsito. Ha crecido un 60% en la ciudad de Santa Rosa. Lo que entiende el juez de faltas es que esto se debe en gran parte a la instrumentación de la RTO en la ciudad capital. Esto surge del informe que manda anualmente el juzgado de faltas hacia el Consejo Deliberante en cumplimiento de la normativa vigente. En ese marco nosotros emitimos el informe y efectivamente las constataciones contravencionales del año 2025 fueron sensiblemente superiores a las del 2024. Esto evidentemente tiene que ver con la suma de los operativos, el incremento, mejor dicho, de los operativos hechos por el Ejecutivo Municipal. El tema de la revisión técnica obligatoria en esto ha tenido un papel fundamental porque más de 3.000 de esas constataciones son de RTO. ¿De qué otro tipo, digamos, son las que tal vez hay más? Por supuesto, hay mucho también de escape libre, sobre todo de las motos. Es una infracción también que ha levantado bastante.
en su constatación, ¿no es cierto? Los operativos del Ejecutivo están dirigidos a esas infracciones que son más sensibles para la población. Por supuesto que está el mal estacionamiento y después las clásicas. Recordemos que hay infracciones que ahora se constatan por vía de lo que son las fotomultas, ¿no es cierto? Exceso de velocidad y semáforo en rojo, esencialmente, más la invasión de senda peatonal, se constatan por vía las fotomultas. Entonces, esas no pasan a engrosar esta estadística de constataciones vía el oficial público persona, por hacer una diferencia para que se entienda, sino que aparecen por la fotomulta. Y son importantes la cantidad, pero vienen por ese lado, ¿no? ¿Cuántas hubo en 2025? ¿Hay un número? En 2025 tuvimos algo más de 16.000 constataciones en infracciones vía los operativos y algo más de 25.000 vía las fotomultas. ¿Se hablaba de un 60% de aumento? Se hablaba de un 60%, es un 60% respecto del 2024, ¿no? En definitiva, a estas 16.000 le tenemos que sumar las constataciones del medido, que antes se hacían por vía persona, digamos, y las de las fotomultas. Es decir, que el incremento es muy importante. ¿Y el pago de estas infracciones? El pago de esas infracciones, si bien no tengo la información precisa, porque eso es algo que maneja sobre todo la Secretaría de Hacienda a través de la Dirección de Rentas, sí podemos decir que es importante el cumplimiento del vecino, que en definitiva lo que hace es reafirmar el sistema punitivo de faltas. Producto de la situación compleja en la que están las rutas provinciales, porque lo contábamos hace un tiempo, muchos camiones de gran porte que no deberían circular por las rutas provinciales lo están haciendo, porque claro, el estadio de las rutas nacionales, muchas de las que conectan la provincia de La Pampa con Río Negro, que van camino hacia Vaca Muerta, bueno, están en un estado deplorable, están totalmente detonadas y muchos de los camiones, de los transportistas, eligen utilizar las rutas provinciales. Bueno, producto del gran deterioro que están sufriendo es que han decidido incorporar balanzas móviles, ¿sí? Lo van a hacer y las van a colocar en diferentes rutas de la provincia, principalmente la Ruta 1 y la 18, que se han visto muy deterioradas en el último tiempo, producto del paso de estos vehículos de gran peso. Charlamos con Rodrigo Cádenas, de Vialidad Provincial, que esto nos decía. Lo que se firmó la semana pasada junto con el gobernador y el ministro de Seguridad fue un convenio para poder realizar controles de pesos con 2 balanzas que compró la Dirección Provincial de Vialidad el año pasado, 2 balanzas móviles, y la idea de la firma del convenio es justamente seguir y continuar con mayor agilidad y mayor frecuencia los controles de carga, que dan origen a estas multas, digamos, que luego, producto, digamos, del exceso en el eje, digamos, porque lo que nos daña la estructura del asfalto, por supuesto las rutas, es la sobrecarga en cada uno de los ejes del transporte. Entonces, lo que hace estas balanzas es pesar por eje y, obviamente, el excedente, digamos, se penaliza como indica la normativa. La gente del Ministerio de Seguridad tiene un monitoreo de cada uno de los ingresos a la provincia y lugares estratégicos, digamos, donde básicamente hay camineras, donde se hace a través de cámaras la identificación de el transporte, digamos, pesado, por supuesto, camiones, colectivos, vehículos livianos y demás. En esa distinción, lo que uno da cuenta en estos últimos tiempos es que tanto en el flujo, digamos, de tránsito pesado, de camiones que ingresa por la Ruta 5, que luego toman las rutas provinciales 1 y 18, digamos, como haciendo un gran bypass a Santa Rosa,
en lugar de utilizar la Ruta Nacional 5 y la 35 hacia el sur, utilizan la 1 y la 18. En ese caso lo que nosotros vemos es un incremento significativo de camiones. Estamos hablando de alrededor de 1.200 camiones que ingresan por Catriló, 800 camiones que pasan luego por la Ruta 1 y la 18, o sea, rutas provinciales que suelen tener un flujo medio de entre 200, 300, 400 camiones por día, hoy están en 800, 900 camiones por día. O sea, lo que nos muestra es que claramente hay una demanda de la ruta con franco crecimiento y por ende el deterioro que nos genera producto de que utilizan las rutas provinciales en lugar de por ahí utilizar las rutas nacionales. Se habla de la posibilidad de cobrarle peaje a camiones. ¿Eso es una posibilidad? ¿Es algo que se analiza? No, la posibilidad de concesionar una ruta o digamos de la forma de administrar un activo vial, como en el caso de las rutas de la provincia, se evalúan permanentemente. Tienen relación con la cantidad de kilómetros, con la cantidad de tránsito, con las inversiones que uno se propone, forma parte de diferentes ejercicios que estamos realizando, pero no puntualmente por el producto del exceso de peso. Y luego de que lo había anticipado ya hace un año atrás, el gobierno nacional oficializó hoy la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Lo confirmó en redes sociales el canciller Pablo Quirno, que a través de la red social X dijo: nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, pero no dentro de la Organización Mundial de la Salud. Ya había notificado en febrero del año 2025 la Argentina que, alineada al gobierno estadounidense de Donald Trump en una cuestión más, no iba a pertenecer más a la Organización Mundial de la Salud, un organismo que fue creado en el año 1948. En su momento, en la justificación que había dado el gobierno nacional, había mencionado que durante la pandemia la Organización Mundial de la Salud había dado instrucciones y había posibilitado que muchos niños queden fuera de la escuela, trabajadores que hayan quedado sin ingresos, comercios y pymes que fueron a la quiebra, y esto incluso no pudo evitar la pérdida de 130.000 vidas de argentinos y argentinas. Esto lo había publicado el gobierno de Javier Milei a través de una cuenta oficial de Twitter que se llama Oficina del Presidente. Bueno, hoy lo único que hizo el gobierno es oficializar efectivamente la salida de la Organización Mundial de la Salud. Veremos cuáles son a nivel nacional el impacto, cuál es el impacto que tiene esta decisión en cuanto, por ejemplo, al acceso a las vacunas, que puede o no tener la Argentina, en cuanto a las campañas que también organiza la Organización Mundial de la Salud hablábamos de vacunación, pero puede tener que ver con otras cuestiones sanitarias. La verdad que no se tiene conocimiento del impacto porque la mayoría de los países son parte de la Organización Mundial de la Salud. Después de que Estados Unidos oficializó su salida, el año pasado Argentina lo hizo y un año después se termina verdaderamente concretando la salida. Hablando de cuestiones sanitarias, hoy la Argentina confirmó un nuevo caso de viruela del mono, pero con una peculiaridad, porque es una variante más severa y esto ha generado mucha alarma en las autoridades del Ministerio de Salud. Es el primer caso en la Argentina de Mpox clado IB, una variante nueva, más contagiosa y más severa del virus de la viruela símica en la Argentina. Ya se han registrado en la Argentina de 2022 casos de viruela símica, pero ninguno con esta variante. Y además, un dato importante es que el paciente, oriundo y residente en la ciudad de Buenos Aires, no presenta antecedente de viaje. La cartera sanitaria aclaró igualmente que el paciente evoluciona favorablemente tras ser atendido de manera ambulatoria. Pero sí, la autoridad del Ministerio de Salud han reforzado las medidas de prevención y de control, las recomendaciones para la vigilancia y la toma de muestra para la detección temprana y manejo oportuno de casos sospechosos. Según
el reporte del Ministerio de Salud, un reporte que entrega semana a semana, en lo que va del 2026 se han confirmado 6 casos de viruela símica, ninguna de esta variante que recién les mencionaba, 5 con personas residentes en la Ciudad de Buenos Aires y 1 en la provincia de Río Negro con antecedente de viaje a nuestro país vecino de Chile. Y vamos a hablar ahora del inicio de la campaña de vacunación antigripal para los afiliados y las afiliadas de SEMPRE, ¿sí? La principal obra social de la provincia de La Pampa. Ya a partir de mañana, SEMPRE pone en marcha la campaña de vacunación contra la gripe 2026. La modalidad se va a dividir de la siguiente manera. Centros de salud públicos van a atender o van a vacunar a personal de seguridad y de salud, embarazadas y puérperas, niños y niñas de 6 a 24 meses. En farmacias adheridas se va a vacunar a personas de entre 2 a 64 años con factores de riesgo que deben presentar indicación médica, DNI y credencial de SEMPRE. Esto incluye a personas con enfermedades respiratorias, cardíacas o inmunodeficiencias, a mayores de 65 años, también en farmacias adheridas, solo debe presentar el DNI y la credencial de afiliación. Pueden optar ahí, en ese caso, por farmacia o por salud pública. Y además, la vacunación antineumocóxica se va a estar dando únicamente en los establecimientos del Ministerio de Salud. Esto han confirmado las autoridades de SEMPRE en la provincia. Nos vamos a la pausa. Nos queda mucho todavía por delante. Quédense, que ya venimos. Seguimos en la pantalla del canal Cooperativo, seguimos con este CPE Noticias de martes y vamos a hablar ahora y abrir el capítulo internacional, pero con fuerte vinculación con nuestro país, porque Irán amenazó a la Argentina luego de que el presidente Javier Milei mostrara su alineamiento irrestricto con Estados Unidos y con Israel. Esto llegó, o esta amenaza llegó a través de una editorial firmada en el diario Tehran Times, el principal diario del régimen iraní, principal diario oficialista, esa editorial está firmada por Saleh Abidi Maleki, y allí advierte que Milei cruzó una línea roja imperdonable y dijeron que van a responder de acuerdo, y en la misma sintonía a lo que fueron las declaraciones y el alineamiento del presidente argentino. Va a ser una respuesta proporcionada a la política exterior de la administración de Milei, a la que acusan de instrumentar un proyecto de iranofobia bajo presión del eje estadounidense sionista. En el texto dice que Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino. Deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad. Argentina se presentó oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación. Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada, dice esa editorial que, como les contaba, fue firmada y publicada en el Tehran Times. Y ahora, vinculado a lo que está sucediendo en Medio Oriente, en el 18º día desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, hay novedades en el gobierno de Donald Trump, porque renunció uno de sus principales funcionarios y lo hizo con fuertes críticas a los ataques que Estados Unidos perpetró en Irán. Estamos hablando de Joe Kent, ahí estamos viendo la publicación en la red social X, en Twitter, que hizo el ahora ex funcionario del gobierno de Milei, el jefe de contraterrorismo de Estado, que fue nombrado por el propio Trump. Presentó su renuncia porque dijo que no puede respaldar la guerra contra Irán porque ese país no representaba ninguna amenaza inminente, ni para Estados Unidos ni para el mundo. Agregó que está claro que esta guerra fue iniciada debido a la presión de Israel y a su poderoso lobby estadounidense. Además, instó en su carta de renuncia al presidente Trump a revertir el rumbo en la política monetaria hacia Irán. En otra novedad que tiene que ver con la guerra, Israel aseguró en la tarde de hoy que eliminó al jefe de seguridad iraní
Ali Larijani. Si esto lo dijo el ministro de Defensa de Israel luego de nuevos bombardeos que realizó el país israelí sobre territorio iraní. Saliendo de las novedades del plano internacional, volvemos a la provincia de La Pampa y vamos a hablar de la situación del empleo. Hace algunos días atrás escuchábamos al delegado de Relaciones Laborales para el norte de nuestra provincia, en General Pico, que sostenía que se han perdido en el último año, en 2025, 700 puestos de trabajo en el norte de la provincia. Bueno, charlamos con la delegada de Relaciones Laborales para nuestro sector, para nuestra parte de la provincia, con Ana Rodríguez, que nos da detalles acerca de cómo está la situación con relación al desempleo y también cómo han crecido las cifras del empleo infantil en los últimos años. La caída del empleo se viene sosteniendo hace tiempo y va en crecimiento. Ahora seguramente en el primer trimestre vamos a tener quizás algún número más verídico, un porcentaje, pero nosotros lo venimos viendo en las delegaciones a través de presentaciones de acuerdos por desvinculaciones, de despidos directamente. Inclusive en algunos no ha alcanzado la pérdida de la fuente laboral, pero sí ha habido reducción de jornada, lo que implica una reducción en el haber. Y bueno, complicado, digamos, para ambas partes. Por supuesto que siempre el trabajador es la parte más débil y es la que más le cuesta, pero estamos en un momento en donde también los empleadores están complicados para sostener. ¿Se nota un crecimiento también del trabajo informal? Claro, sí, esto ha llevado inclusive la reforma, va a potenciar todo esto de la informalidad. Siempre, por supuesto que nosotros siempre tuvimos reclamos, permanentes consultas por trabajo no registrado, pero ahora con todo esto de la reforma laboral, por supuesto que esto va a aumentar, digamos. Vamos hacia una informalidad mayor y reglamentada, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, consultarte por Copreti, cómo se viene trabajando, qué es lo que hay planificado para este año. Bueno, la semana pasada tuvimos la primera reunión de lo que es la Comisión Provincial contra el Trabajo Infantil. En esta primera reunión lo que quedamos de acuerdo es en una agenda para ir a los municipios. Vamos a empezar este año vamos a comenzar por General Hacha, el mes que viene, y la idea es esto, digamos, abordar lo que son equipos técnicos que trabajan directamente con niñez, pero por otro lado también replicar un poco en la sociedad, ¿no es cierto? Porque nos parece importante y creo que de ahí, cuando la gente entienda y deje de naturalizar esta temática, va también a animarse o a ver y denunciar y nosotros vamos a poder abordar más puntualmente. Parece que no es una problemática tal vez tan grande en la provincia, pero ¿qué es lo que se ve con respecto a trabajo? ¿Y qué es lo que se ve? Se ven niños trabajando en la calle, trabajo callejero. Hay también un sector de ladrilleros, sabemos, sobre todo en las localidades chicas, en los pueblos, hay mucho trabajo en el campo. Esos son, digamos, los que más se pueden llegar a detectar. Hemos empezado a ver otros focos que entendemos, por ejemplo, el trabajo artístico y demás, se le busca la vuelta, se reglamenta y estamos viendo en algunas otras cuestiones que también vamos a tener que comenzar a hacerlo, porque es lógico también, hay una necesidad y demás, pero bueno, siempre viendo, digamos, esto, ¿no? Como fin último de que el niño tiene que jugar, tiene que estar fundamentalmente escolarizado y tiene que gozar de buena salud. ¿Esto se ve mucho, digamos, que no estén escolarizados y están trabajando? Bueno, tenemos un listado que nos ha aportado Educación, sobre el cual también vamos a trabajar y también surgió en la reunión, donde se están viendo, por supuesto en secundario, ausentismos. Entonces, la idea es abordar directamente ya esas familias o esos casos a ver qué es lo que está pasando. Ayer les habíamos contado que Carvap había salido con un comunicado muy duro contra el gobierno nacional por haber desregulado el sistema de vacunación contra la aftosa. Bueno, la Asociación Agrícola Ganadera se desmarca de Carvap y sostiene que es un buen plan, que es una buena medida la adoptada por el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger. Nacho de la Iglesia charla con nosotros y esto nos dice. El día de ayer se publicó una resolución del SENASA, el cual refería básicamente de que permitía al productor agropecuario poder llamar a su veterinario de confianza para poder aplicar o cumplir con el régimen sanitario sobre aftosa,
en detrimento de alguna manera a lo que oportunamente ya estaba determinado, que era solo y únicamente las fundaciones que existen desde hace mucho tiempo en Argentina. Bueno, ¿para ustedes es un cambio positivo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se analiza? Creemos que el sistema sanitario argentino hay que fortalecerlo, que debe permanecer para que se fortalezca la ganadería en Argentina, y también creemos, otra de las cosas que decimos en el comunicado, de que el sistema debe modernizarse. Y en esto hay que tener en cuenta lo que ha pasado en los países que nos rodean, ¿no? En un sistema en el cual se ha establecido en tiempos, geográficamente y teniendo en cuenta la productividad, las distintas categorías, las distintas zonas, cómo debe realizarse la aplicación de un sistema sanitario. En Argentina desde hace muchos años eso no está actualizado, desde ya que el fundamento tiene que ser científico, por supuesto. Creemos que es valioso que se establezca un sistema serio, científico, de la vacunación y del sistema sanitario argentino, que deben mantenerse fortalecidos para no perder mercados, para seguir dando nuestro producto, pero creemos que este es un paso favorable. Carvap sacó también su comunicado, cuestionó la parte sanitaria, digamos, entre otras cosas. Ustedes no lo ven desde ese lado, digamos, no que sea un riesgo sanitario, que es lo que ellos plantean. No, nosotros creemos que no, porque primero y principal la resolución no deja sin efecto las fundaciones siguen existiendo. Creemos que las fundaciones durante mucho tiempo fue la solución, pero estamos hablando de hace 26 años, fue la solución a un sistema sanitario, permitió romper con muchos monopolios, permitió romper con el valor de las vacunas, fueron defensores de esa situación sanitaria en favor de los productores y en favor del sistema sanitario, pero creemos de que hoy vivimos en una situación distinta. Los productores nos dicen de que debemos modernizar el sistema de vacunación, y creemos que este es el primer paso, que pueden coexistir, que pueden trabajar en conjunto, y que con los productores, el SENASA y las fundaciones y los médicos veterinarios podemos avanzar en fortalecer ese sistema. Bueno, también se cuestionó el tema de los costos, ¿no?, desde Carvap, y si puede afectar tal vez a pequeños productores. La verdad que creemos que eso no va a suceder en detrimento de los pequeños productores, porque el sistema de poner el valor en las fundaciones estaba determinado por el costo de la vacunación, los costos operativos, la manera en el que se aplicaba. Eran variables los valores, en algunos lugares tenía un valor totalmente distinto y mucho más caro que en otros, dependiendo de cómo se establecían los costos internos, pero que creemos que darle más libertad a la hora de poder aplicar la vacunación va a generar hacia la baja el valor y va a permitirle a los productores pequeños que puedan acceder a un valor más real del costo de las cosas, que creemos que no va a ser en aumento, porque ya la vacunación, vuelvo a repetir, en las fundaciones tenía un costo operativo que muchas veces la encarecía de sobremanera. Entonces, creo que esa competencia o ese mayor número de posibilidades en aplicar el sistema sanitario no va a ser negativo, sino que creemos que va a ser positivo. Vamos a hablar ahora de la selección argentina de fútbol, la selección masculina, porque después de que se cancelara finalmente la finalísima, ese partido que iba a enfrentar al campeón de América contra el campeón de Europa, contra España, ha confirmado en el día de hoy un amistoso para el próximo 31 de marzo, y ese amistoso va a ser la despedida para la selección del país, porque no va a haber otro partido más por ahora, y de acuerdo a la información que surge desde AFA, en Argentina antes de la Copa del Mundo. El partido no se va a jugar en el estadio de River. Todos los cañones apuntan a que va a ser en el estadio de Boca, en la Bombonera. ¿Por qué? Porque River en la fecha, en el 31 de marzo, tiene comprometido su estadio con la banda AC/DC, que va a estar dando un par de recitales allí. La idea es que la sede se termine de confirmar mañana. No va a salir de la Bombonera, el estadio de Racing no va a ser muy lejos. A lo sumo será el estadio de Huracán, aunque surge la complicación de lo que sucedió hace algunos días atrás con el derrumbe cerca del estadio, en Parque de los Patricios. Y sí, se ha confirmado el rival, que va a ser un rival de peso. La verdad que es una selección de bastante bajo nivel para la selección argentina. Estamos hablando de Guatemala, selección centroamericana que no va a jugar la Copa del Mundo, y este amistoso será el 31 de marzo y va a ser el único de esta fecha
FIFA, porque el resto de los días el seleccionado argentino, los convocados por Scaloni, van a estar entrenando y concentrando en el predio Lionel Messi allí en Ezeiza. ¿Nos vamos a una pausa? Nos queda mucho todavía. Quédense que venimos. Último bloque para CP Noticias en este martes y es momento de contarles que mañana, 6 de la tarde, se va a estar realizando la presentación del libro La amistad no se negocia aquí en nuestra ciudad, en el Hotel Unit. El libro habla sobre el vínculo, sobre las cartas y los diálogos que mantenía en el último tiempo Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda, que además hasta 2023 fue titular de la Secretaría de la Lucha contra la Trata, en la trata de personas, por supuesto, en la Argentina, y el Papa Francisco, los diálogos que mantenían antes de su fallecimiento. Va a estar el propio Gustavo Vera y gente de la Fundación La Alameda charló con nosotros acerca de esta importante presentación. Bueno, es la presentación del libro del fundador de la organización, que se llama Gustavo Vera. Gustavo es el expresidente del Comité de Lucha contra la Trata de Nación hasta el año 2023. Y además es fundador de esta organización que ha trabajado desde el año 2001. En realidad es una organización que se forma como consecuencia de la crisis del 2001. Es una organización que empieza trabajando con la gente que había quedado en la calle después de la crisis, con una olla popular, y a partir de ese contacto con la gente se empiezan a detectar diferentes situaciones de trata y explotación laboral, así que la organización empieza a trabajar, con esa temática. En todo este periodo de lucha, por el sector más vulnerable de nuestra sociedad, él empieza a tener una relación muy cercana con quien era Bergoglio en su momento, que luego es el Papa Francisco. Bergoglio se acerca a la temática de la explotación laboral, de la explotación sexual, sobre todo en las misas, en las homilías que daba en los barrios del sur de Buenos Aires. Allí empieza a forjar una relación con Gustavo hasta que llega a su papado. A partir de eso es que existen más de 500 cartas y se comparte episodios de la vida, también de la organización, de ayuda desde su contención, de todas esas cartas, todas esas reflexiones y todo eso que se ha compartido a partir de que fallece el Papa. Gustavo, en una forma también de hacer un duelo por la pérdida de una amistad tan profunda, es que tiene la iniciativa de escribir este libro. ¿Cuándo va a ser la presentación? La presentación del libro es el miércoles, este miércoles a las 18 en el Hotel Unit. ¿Va a estar el presente? Va a estar el presente, comentando, sobre todo explicando de dónde viene este título de La amistad no se negocia, que es lo rescata de una de las frases de los intercambios que ha tenido con el Papa, un momento personal que estaba viviendo en ese momento, y comentar cómo nace, por qué y cómo le ha impactado eso en su vida personal y organizacional. Como todos saben, las 62 organizaciones peronistas son la expresión política del sindicalismo peronista y todos los gremios que convergemos en esta organización hemos asumido el compromiso de que las 62 sean una herramienta de reconstrucción y de coerción social. Siempre incitamos al diálogo de todos los sectores, a la convocatoria de la reflexión, el debate, y sobre todo al trabajo colectivo, que es algo que está costando mucho en estos últimos tiempos, pero es algo a lo que nunca dejamos de apostar. Y nos pareció que esta actividad, la presentación del libro de Gustavo, lograba un poco sintetizar ese objetivo plasmado en la normalización de la 62, que busca fortalecer el vínculo entre el sindicalismo y las organizaciones civiles y la sociedad civil en general. El juzgado de familias, niños, niñas y adolescentes de General Hacha le prohibió a un hombre jugar al pádel porque no cumple, porque no paga la cuota alimentaria. Esta es una decisión que ha generado
cierta sorpresa y la verdad que se sienta un antecedente importante a futuro porque un hombre de la localidad que se dedica a la práctica regular de este deporte fue impedido por una resolución de la jueza Daniela de la Iglesia de poder no solo jugar al pádel, sino asistir a algún predio, a alguna cancha donde se practique este deporte. Esto se da luego de que la madre de los dos menores había solicitado restricciones. Una era salir de la provincia de La Pampa y la otra la prohibición de practicar el pádel. La jueza rechazó la medida de que se le impida salir de la provincia porque consideró que podría afectar su posibilidad de trabajar y generar ingresos. Sin embargo, sí hizo lugar a la restricción vinculada al deporte. Argumentó que limitar la práctica del pádel es una medida razonable frente al incumplimiento. Resulta razonable, dijo la jueza, restringir la práctica de una actividad deportiva, aun cuando ella pueda generar ingresos patrimoniales, premios en dinero, cuando dicha práctica conlleva un gasto, porque esta persona tiene que pagar para participar de los torneos y para poder jugar al pádel, ¿no? Poder hacer algún turno, poder jugar algún torneo también. Vamos al plano internacional y vamos a hablar de la situación de Cuba, porque después de otra noche de apagones, bueno, un terremoto sacudió la isla. Esto ocurrió en las horas de la madrugada, durante la madrugada de este martes, terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter. Se percibió principalmente en las provincias de Guantánamo y en Santiago de Cuba y coincidió con una noche más de apagón absoluto que dejó a la mayor parte de la isla sin suministro eléctrico, telefonía e internet. El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas cubano informó de un temblor con epicentro en el mar a una profundidad de 20 kilómetros con una magnitud de 6 y situado a 37 kilómetros al sureste de Imías, provincia de Guantánamo. Además, este boletín señaló que el temblor se sintió en Guantánamo y en la provincia de Santiago de Cuba y se dio en la noche en la que una falla en el sistema eléctrico nacional, cuyas causas todavía se investigan, dejó a más de 9 millones de personas sin corriente en el sexto apagón nacional en el año y medio en Cuba, en el último año y medio en el país de Cuba. Vamos al tiempo, ¿les parece? Ya nos queda tiempo para simplemente empezar a despedirnos y repasar cómo va a estar el pronóstico mañana en las principales localidades de la provincia. En el norte, mínima 12, máxima 25 para Ralicó y para Pico, cielo parcialmente nublado. Catriló, misma situación, al igual que General Hacha. En Victorica, algo de viento para la tarde y la noche, viento del norte que va a soplar, una mínima de 12, máxima 25, y en 25 de mayo, mínima 12, máxima 26, con cielo parcialmente nublado y viento norte soplando en la tarde y en la noche. Vamos al extendido para Santa Rosa, que tendrá un miércoles con el cielo parcialmente nublado, viento del noreste soplando en la noche, con ráfagas que pueden superar los 50 km por hora. El jueves vuelven las tormentas aisladas para todo el día, mínima 16, máxima 29. El viernes, atención porque hay pronóstico de tarde tormentosa, viento del sur, perdón, tormentosa no, ventosa del sur, con ráfagas que pueden superar los 60 km por hora, mínima 18, máxima 23. El sábado, chaparrones en la mañana, cielo parcialmente nublado el resto del día, mínima 15, máxima 23. El domingo, cielo parcialmente nublado y atención porque baja mucho la temperatura, la mínima será de 9, máxima 22. Y el lunes, cielo parcialmente nublado, mínima 13, máxima 23. Sí, con esto nos vamos. Gracias por acompañarnos, quédense con toda la programación del canal Cooperativo. Mañana a las 13, Mirna Hernández con CP Mediodía y nosotros a las 21 las esperamos con la información en CP Noticias Central. Gracias por acompañarnos, lindo martes, mejor inicio de miércoles. Chau, chau.